Hola chicos, bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales. Durante las semanas pasadas terminamos de ver todo lo que era relacionado con células, ¿verdad? Durante esta clase comenzaremos a ver un nuevo tema, vamos a ver física y vamos a comenzar con energía, electricidad y calor. Así que para comenzar les voy a compartir este PowerPoint para que comencemos. Vamos a ver, electricidad y calor. Nuestro objetivo es analizar un circuito domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos, ya sea en serie o en paralelo, y la relación que existe entre ellos. Y dentro de lo que vamos a ver de energía eléctrica, vamos a diferenciar el potencial, la intensidad de corriente, lo que es potencia eléctrica, y también lo que son las resistencias eléctricas y la eficiencia eléctrica. Vamos a comenzar en nuestra clase viendo qué son las cargas eléctricas. La explicación de los fenómenos eléctricos se encuentra en la naturaleza misma de la materia. Los átomos se componen de un núcleo con carga eléctrica positiva que está compuesto por protones y de partículas que lo orbitan llamados electrones, cuya carga eléctrica es negativa. Y dependiendo de la porción entre los electrones y los protones que tengan los átomos de un determinado material, este puede estar electrizado, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Y si cada uno está en la misma cantidad, se dice que este cuerpo permanece en estado neutro, ¿ya? Esto se explica, vamos a ver las imágenes que tenemos al lado derecho de la pantalla. Vamos a ver, antes de frotar la varilla, vamos a tener una varilla de vidrio y la vamos a frotar con un paño de seda. Antes de frotarla los átomos que la conforman, ambos materiales se encuentran en estado neutro, porque nosotros si tomamos una varilla de vidrio o tomamos un paño, no nos da la corriente. Entonces esto quiere decir que no tienen ninguna carga mayor, negativa o positiva. Por eso se dice que está cargado de manera neutra. Y en un átomo en cuyo estado es neutro, el número de electrones y de protones es el mismo, por lo que de manera análoga podemos considerar que existe un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Y lo ejemplificamos en la balanza que está en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, como algunos electrones pasan de la varilla a la seda cuando ya la hemos frotado, los átomos de esta última quedan con un exceso de electrones, es decir, de carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? Al flotar la varilla con el paño de seda, algunos de estos electrones pasan y son transferidos, por lo que los átomos de vidrio que estaban en la varilla quedan adheridos a la seda y quedan con un número menor de electrones. Entonces se dice que la varilla adquiere una carga eléctrica positiva y el paño quedó cargado de manera negativa. ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo en ambas balanzas, cuando tenemos mayor carga de electrones negativos o protones, cargas positivas. Vamos a continuar. Tenemos diferentes tipos de electrización, es decir, de cómo se cargan los cuerpos. Vamos a ver la electrización por inducción. La electrización por influencia o inducción, podemos llamarla de ambas formas, es un efecto de la fuerza eléctrica, debido a que éstas se ejercen a distancia. Un cuerpo que está cargado positivamente se aproxima a uno neutro, lo va a atraer hacia sí por las cargas negativas. Con la región más próxima quedará cargada negativamente. Y si el cuerpo es negativo, entonces el efecto de repulsión será inverso sobre los electrones atómicos. Y esta zona se convertirá en una zona positiva. Cualquiera sean los casos, la separación de las cargas inducidas por la fuerza eléctrica es transitoria. Y cuando nosotros ya separamos estos cuerpos, vuelven a cargarse de forma neutra, no se atraen ni se repelen. Tiene que haber una cierta distancia, como se muestra en la imagen, para que el cuerpo quede atraído. Se entiende, por ejemplo, en la parte superior tenemos una bola y que las cargas positivas están a un lado y hacia el otro lado las cargas negativas, y tenemos una varilla que está cargada positivamente. Entonces, todas las cargas negativas de la bola se van a ver atraídas por la carga positiva que tiene esta vara, ¿verdad? Porque cuando son cargas opuestas se atraen y que cuando son cargas iguales
se repelen. Lo mismo que tenemos abajo, tenemos un cuerpo que está cargado, el cuerpo negativo inductor con carga negativa, y después tenemos un cuerpo que está electrizado por inducción. ¿Por qué? Porque todas las cargas positivas se fueron hacia el polo para ser atraídas por este cuerpo que está cargado de forma negativa. Vamos a ver un circuito eléctrico simple. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico se denomina a la trayectoria que está cerrada, que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en la terminal de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico, que debe ser, o en este caso, un cable de cobre, como muestra la imagen, llega a una resistencia, en este caso el aparato eléctrico puede ser un foco, una ampolleta o un motorcito, que consume la energía eléctrica que luego continúa por el cable hasta llegar al interruptor y regresa otra vez al otro polo de la pila o del generador, de lo que nosotros tengamos en nuestro circuito eléctrico. Estas son las partes básicas de un circuito eléctrico y ahora las vamos a definir. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos básicos de un circuito eléctrico. Primero tenemos el generador de corriente eléctrica, puede ser una pila o una batería, y esta es la fuente de energía que genera un voltaje entre sus terminales, entre el terminal positivo y el terminal negativo, y que logra que los electrones se desplacen a través del circuito. Tenemos los conductores, que pueden ser cables o alambres. ¿Cuál es la idea? Que esto sea un buen conductor de corriente. Llevan la corriente a los demás componentes del circuito a través de los cables. Los cables están formados por uno más alambre hecho de un material conductor. Tenemos también el interruptor, que es el dispositivo de control, cual yo dejo que la corriente transite a través de este circuito, ¿ya? Y este impide el paso o abre el paso de la corriente eléctrica, como les dije, a través del circuito. Si este está cerrado, no pasa la corriente, entonces, por ejemplo, si tengo una ampolleta no se va a encender, ¿verdad? Y cuando está encendido, la corriente pasa y la ampolleta se enciende. También tenemos los receptores, que son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Como está en el ejemplo del circuito eléctrico simple, tenemos una ampolleta. Entonces la energía eléctrica pasa de ser energía eléctrica a energía lumínica, ¿cierto? Porque da luz. Por ejemplo, cuando enchufamos un calefactor pasa de energía eléctrica a calor, porque nos emite un aire tibio. Entonces, estos son los receptores, donde llega la corriente y se transforma para cumplir alguna función. Y por último, tenemos la resistencia eléctrica, y esta se define como la mayor o la menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? La dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica se representa por la letra R, que vamos a ver en detalle en la próxima clase, que significa resistencia. Y es medido en ohmios, y allí está entre paréntesis el símbolo que representa al ohmio. Los elementos de un circuito se combinan de diferentes maneras, y estos forman una trayectoria cerrada para que la corriente eléctrica circule a través de él, ¿sí? Este es una pequeña introducción de lo que vamos a ver de circuito eléctrico. Para la próxima clase vamos a ver los diferentes tipos y también vamos después más adelante seguir viendo todo lo que tiene que ver con calor. Los invito a realizar la actividad que está en su docs, que trabajen las actividades que semana a semana se envíen en los docs, deben realizarlas en su cuaderno, y solo el trabajo que se envíe para evaluación, ese deben enviarlo por correo. Pero llegará el momento en que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a revisar sus diferentes trabajos que han realizado en su cuaderno, ¿ya? Espero que tengan una buena semana, cuídense y nos vemos la próxima clase. Adiós.